Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Tou-sama. Katsuragi intentó incorporarse más desde su posición en la cama, pero le faltaban fuerzas para hacerlo. Si bien su intención había sido tomar las cosas a un ritmo moderado para estar en condiciones de cumplir con su deber cuando llegara a Nami, la emoción la había vencido y había terminado corriendo la mayor parte del camino hasta allí. Fue una suerte que el gran capitán Keigo se hubiera asignado a una patrulla por aburrimiento y la hubiera encontrado poco después de que se desmayara cerca de las fronteras de Inokuni. También fue bastante desafortunado porque el gran capitán Keigo tenía la admirable costumbre de informar inmediatamente todo directamente a Tsukuyomi, pasando por alto todos los demás canales por los que de otra manera se habría retrasado. Naruto lo había sabido antes de que la colocaran en la cama y, como esperaba Katsuri, había estado esperando afuera de la puerta hasta que Kato-sensei terminara de revisarla. Pero el hecho de que no pudiera ponerse de pie o sentarse para mostrarle el debido respeto no significaba que no pudiera proporcionarle el informe que había estado esperando. Traigo noticias de... Una mano, levantada en silencio, la detuvo por completo. La mirada dura que le dirigió tampoco la invitó a continuar. El silencio se instaló en una de las pocas habitaciones que Shizune había reservado dentro del palacio para emergencias médicas. Normalmente, los lobos habrían sido alojados en los cuarteles o en las instalaciones médicas establecidas de Nami, un lugar muy utilizado por individuos como el gran capitán Keigo que intentaban escabullirse de él antes de que los autorizaran, pero Naruto había sido muy claro en que debía mantenerla lo más cerca posible y Shizune no había estado dispuesta a cuestionarlo. No hay palabras para transmitir adecuadamente la gravedad de la decepción que siento en este momento, Katsuri, empezó. Su tono era sereno y sus palabras lentas y suaves, pero aún así la golpearon como un látigo. ¿Tetu-sama? Él ignoró su pregunta. ¿Su informe es crítico? No. Una ceja se alzó en señal de interrogación. ¿Nadie está muriendo? ¿No hay emergencias? ¿No hemos declarado la guerra a otro país? No, señor Tou. Entonces, ¿por qué actualmente tengo a alguien en quien confío lo suficiente como para asignarle el rol de gran capitán acostado en una cama, completamente incapaz de moverse? Yo quería. Levantó la mano. No lo hagas. Cualesquiera sean tus razones, son inaceptables. Espero más de mis grandes capitanes, Katsuri, y especialmente esperaba más de ti. Había una calidez en saber que la consideraba superior incluso a algunos de los otros grandes capitanes, pero se veía infinitamente empequeñecida por el frío helado de su evidente decepción. Te quedarás aquí, al cuidado de Kato-sensei, en el mismo edificio en el que paso la mayor parte de mi tiempo. Conservarás tu informe y no se lo revelarás a nadie más que a mí, y no lo recibiré de ti hasta que te hayas recuperado por completo y Kato-sensei te haya dado el visto bueno. La miró fijamente con dureza. Estoy de acuerdo, gran capitán Katsuri. Ese sí, Tsukuyomi-sama. Se dio la vuelta avergonzada y miró las sábanas blancas que la cubrían. Se sorprendió cuando sintió que una mano se deslizaba sobre la suya y levantó la vista para encontrarse con la mirada purpúrea de su señor. Bien, su expresión se suavizó. No me vuelvas a preocupar así. No lo haré, Tou-sama. Lo prometo. Te lo haré cumplir. Se inclinó para darle un beso en la frente y de repente todo estuvo bien. Si todavía tuviera pene, comentó Sasori con voz grave y teñida de asombro, estaría erecto de manera incómoda. Shizune puso los ojos en blanco, pero pudo ver que tanto Click como Kankuro asentían con la cabeza en señal de acuerdo. Oh, puedo confirmarlo, murmuró Kankuro, moviéndose ligeramente. Shizune no se perdió el rumbo que inmediatamente tomó la mirada de Clicky, ni tampoco pasó desapercibido el ligero rubor en sus mejillas. Era difícil decir si eso era de Kankuro o simplemente de su propia excitación al ver que los chicos estaban babeando. Honestamente, probablemente fue un poco de ambas cosas. Fue impresionante, Shizune podía admitirlo fácilmente, pero no fue tan impresionante. Todavía. Vamos, da otro paso por nosotros. Animó Tsunade. La mujer se había involucrado sorprendentemente en el proyecto, pero Shizune podía atribuirlo al aburrimiento.
En realidad, no había mucho más que hacer en el palacio en ese momento, por lo que el proyecto de fabricar una armadura adecuada para los lobos sirvió como una distracción que valió la pena. Eso no explicaba las miradas que su pseudo madre, y ese era un título forzado considerando lo de la otra noche, le lanzaba constantemente con ese brillo extraño en sus ojos o sonrisa cómplice, pero eso probablemente era un asunto completamente distinto. Casi tenía miedo de descubrir lo que Tsunade creía que sabía. Siguiendo las instrucciones del Sannin, Rusty dio otro paso, la gruesa armadura ralentizaba considerablemente sus movimientos, pero se movía con tanta suavidad que uno podría pensar que era un ser de carne y hueso en lugar de material inanimado sobre un médico Suna lejos de su hogar en el desierto. Es hermoso, susurró Clicky y Shizune se encontró poniendo los ojos en blanco otra vez. Si así es como reacciona Sol o a la armadura, me preocupan tus reacciones cuando hagamos funcionar las matrices de Fuinjutsu a toda velocidad. Estaba bastante segura de que Clicky y Kankuro comenzaron a babear ante la idea y la única razón por la que Sasori no lo hizo fue porque no era físicamente capaz de hacerlo. Oye, ¿ahora también vamos a probar las armas? Esa era la parte que Deidara había estado esperando. No había sido de mucha ayuda en otros aspectos, aunque había podido moldear esa arcilla suya en varios diseños mientras intentaban visualizar la apariencia final, pero había tenido mucho que decir sobre el tema de las armas que se le estaban metiendo, principalmente los que provocaron incendios, explosiones o ambas cosas. Sin sorpresa alguna, prefería este último. Sí, claro, ¿por qué no? Tsunade se encogió de hombros. Está bien, Rusty. No, Shizune inmediatamente descartó esa idea. No estamos probando ningún tipo de arma, y estaba bastante segura de que había logrado evitar que añadieran alguna a este prototipo, pero tal vez se había olvidado de algunas. En medio del palacio de Tsukuyomi, la expresión de comprensión que se dibujó en sus rostros fue eclipsada por la decepción que era claramente visible. Apenas logró evitar poner los ojos en blanco otra vez. ¿Cuándo pasó a ser parte de su título laboral niñera de rango S? ¿Y por qué no le habían aumentado el sueldo para que coincidiera con las responsabilidades adicionales? Tendría que hablar de eso con Naruto pronto. Shizune sacudió la cabeza y se dispuso a hacerse cargo del resto de la prueba, espantando a Tsunade, que estaba haciendo pucheros. Muy bien, Rusty, no me preocupa el movimiento de las piernas en este momento. Ve a la mesa y asegúrate de que todavía puedas recoger y usar los objetos que están allí. Si los lobos pierden sus controles motores más finos, entonces no tiene sentido seguir con este diseño. El nativo de Suna ofreció un saludo lento e hizo lo que le indicaron, el sudor goteaba por su cabeza expuesta por el esfuerzo que le suponía mover la armadura manualmente. Con más de 200 kilogramos en total y habiendo recibido la orden de no utilizar ningún chakra, no querían correr el riesgo de romper nada si intentaba forzar un movimiento que no habían tenido debidamente en cuenta. Para ayudarlo en sus movimientos no era lo más fácil de usar en ese momento, pero eso se solucionaría tan pronto como estuvieran contentos con el diseño. Es un poco difícil, admitió. Las manecillas se mueven bien, pero algunas cosas son bastante pequeñas en comparación. Shizune frunció el ceño, había tenido miedo de esa posibilidad. La armadura no era demasiado voluminosa, la habían mantenido lo más delgada posible alrededor de las manos, donde había sido esencial una gran cantidad de flexibilidad, pero aún era como usar guantes grandes. Incluso si continuaban moviéndose bien, algunas de las cosas que ella había colocado, como el bolígrafo con el que estaba luchando en ese momento, simplemente ya no se ajustaban bien a su agarre. ¿Cómo está el kunai?, preguntó, mirando hacia el otro extremo de la mesa. Hizo una pausa en su lucha con el bolígrafo, había logrado escribir la mitad de su nombre, aunque su letra hubiera enorgullecido a cualquier médico de Konoha. En realidad, ya era un médico profesional, tal vez esa era solo su letra normal. Y lo dejó a un lado para probar el kunai. Puedo agarrarlo por el anillo, informó. Así que sería posible lanzarlo, pero no puedo agarrar bien el mango. No creo que pueda usarlo como cuchillo. Maldita sea. O bien iban a tener que seguir trabajando en esas manos, o bien idear un nuevo conjunto de armas específicamente para los lobos. Esa segunda opción, incluso con el entrenamiento que los lobos necesitarían para volverse competentes en ellas, era probablemente la más fácil de las dos, honestamente. ¿Sugerencias?, insistió al resto del equipo. Un kunai más grande. Kankuro se encogió de hombros, como era de esperar. Le siguió Sasori. Un material más resistente y fino para la armadura. Si el coste se convierte en un problema, podemos utilizar ese material para las manos y dejar el resto igual.
Shizune asintió y también anotó eso. No fue una mala idea, en realidad. ¿No les das el uso de kunai? Deidara se encogió de hombros. Sé que nuestro objetivo es ser capaces de actuar con sigilo y todo eso, pero la armadura tiene una figura imponente. No puedo imaginarme no utilizarlos en lugares más destacados para mantener la presencia de los lobos. Ya sabes, guardias y esas cosas. En esas posiciones no necesitan realmente kunai, solo dales tanto o quizás o algo así. Aún podrían usar espadas más grandes en el interior. No es la mejor sugerencia, pero no carece del todo de mérito. Shizune dudó un segundo antes de escribirla. Mejor lo guardaba por ahora, siempre podía descartarlo más tarde. No esperaba que Tsunade tuviera soluciones reales. La mujer, al enterarse de que los sellos de Naruto controlarían el movimiento, siguió insistiendo en que hicieran la armadura aún más grande hasta que los lobos simplemente quedarán encapsulados en el torso controlando cuerpos mecánicos masivos, por lo que no se molestó en pedirle su opinión. Una mirada a Clicky mostró que la mujer fruncía el ceño profundamente pensativa mientras observaba los intentos de Rusty de controlar sus manos más grandes de lo normal. ¿Clicky? Le preguntó al titiritero de Suna. En realidad, se refería a 3 de las personas que estaban en esa sala. ¿Se te ocurrió alguna idea? No tenemos que tener específicamente una armadura real en sus brazos, ¿verdad? Creo que eso es lo que se pretendía con hacer armaduras para los lobos, se encogió de hombros Tsunade. Pero tengo curiosidad por saber qué piensas tú. Quiero decir que si seguimos con tu idea de tener extremidades sin las extremidades dentro de ellas, podemos hacer brazos más grandes que los protejan y puedan trabajar con cuchillas de tamaño regular y sus brazos reales puedan sobresalir de la armadura. Quizás una matriz adicional para que los brazos grandes copien los movimientos de sus propios brazos. Eso les permite hacer un trabajo delicado con manos normales, pero mantiene la estructura general más proporcional. Eso fue, sin duda, algo. Shizune tenía una idea bastante clara de que eso no era lo que Naruto buscaba, pero podía admitir que tener algunas armaduras especializadas como esa podría llamar su atención y, lo que es más importante, su aprobación. Considerando las miradas que Clicky, Kankuro y Sasori estaban compartiendo y el creciente entusiasmo tanto en Tsunade como en Deidara, parecía una conclusión inevitable que, como mínimo, estarían creando un prototipo funcional. En realidad, debería haberle comentado la idea a Naruto antes de eso, pero no podía decidirse a quitarles el proyecto de encima cuando estaban tan emocionados y seguirían manteniéndolos ocupados. Naruto probablemente lo apreciaría. Además, ¿qué daño había en construir un prototipo y usarlo para mostrarle a Naruto su idea? De todos modos, algunos conceptos eran más fáciles de visualizar. Está bien, concedió sin demasiada resistencia. Puedes crear un prototipo que usaremos para mostrarle la idea a Naruto. Puedes comenzar a dibujar algunos planos, veré qué materiales tenemos disponibles para que los uses. Deidara y Tsunade compartieron un choque de manos de victoria, no es que hubiera sido difícil ganarlo en lo más mínimo, mientras los titiriteros simplemente continuaban sonriéndose el uno al otro. Oye, Kankuro dejó de sonreír, pero su atención permaneció en Sasori y Clicky. ¿Qué te parece si vamos a comer algo? Propuso. Sasori se dio cuenta de inmediato de lo que estaba pensando. Tal vez hubiera ayudado el hecho de que, de todos modos, no podía comer, por lo que Kankuro tenía que tener en mente algo más que la cena. ¿Podemos repasar ideas y trazar algunos planos iniciales en el restaurante?, añadió. Por supuesto, se burló Kankuro. ¿Qué más? Clicky les sonrió a los dos. Y por eso ustedes dos son mis muchachos, siempre estamos en la misma página. Les pasó un brazo por los hombros y los 3 se dirigieron a la puerta, sin confirmar en ningún momento que se iban. Tsunade y Deidara los observaron con curiosidad antes de intercambiar una mirada. Dime, ¿no crees? Empezó Deidara. ¿Que acabamos de presenciar el comienzo de una relación muy extraña? Tsunade se encogió de hombros ante su propia pregunta. En cierto modo, pensé que ya eran un trío, la verdad. Deidara se estremeció. ¡Qué asco! No necesitaba esa imagen en mi cabeza. Se pone aún peor cuando consideras lo similar que se ve Sasori al hermano pequeño de Kankuro. Tsunade sonrió, disfrutando demasiado de esto. Oh dioses, creo que voy a vomitar. Shizune puso los ojos en blanco una vez más, a estas alturas, era probable que se le salieran de las órbitas, por las payasadas de su maestro. Definitivamente iba a hablar con Naruto sobre un aumento. Su salario actual era generoso, pero por lidiar con todo esto, merecía más, maldita sea. ¿Oh, no eres la más linda?, preguntó Karura, acariciándole la cara con la nariz.
Sí que lo eres, y mamá te cuidará muy bien, ¿no? Sí que lo hará. Vamos a demostrarle a Shujin que podemos cuidar de los seres vivos. El conejo simplemente la miró, sin comprender exactamente ninguno de los ruidos extraños que la mujer, Biju, le estaba haciendo. Es muy linda, asintió Temari, observándolos a ambos. Como Karura no tenía su propia habitación y Naruto no quería exactamente ningún tipo de mascota en su propio dormitorio u oficina, Temari se había ofrecido a mantenerla en su habitación, en realidad, en la de Gaara. Naruto había sido muy claro en que, como se trataba de la mascota de Karura, solo debían intervenir y ayudarla si el conejo necesitaba urgentemente cuidados, en cuyo caso Karura habría demostrado ser incapaz de cuidarlo. El hecho de que Naruto no pensara que ella tendría éxito no significaba que quisiera atormentar o matar a la pobre criatura, pero tampoco quería que Karura la cuidara dejándola con Temari todo el tiempo. Naruto sabía que Temari era lo suficientemente responsable como para cuidar de una criatura viviente. Dejarla con ella simplemente sería hacer trampa. Estaba bastante seguro de que ese también había sido el plan de Karura, pero se abstuvo de acusarla de ello. La expresión nerviosa que tenía cuando él mencionó esa posibilidad fue suficiente para hacerle saber que probablemente tenía razón. Lo sé. Dijo el Biju con una sonrisa de emoción. Me sorprende que nadie la haya recogido ya. ¿Cómo es posible que alguien haya entrado en la tienda y no se la haya llevado? No lo sé, tal vez sabían que ella debía ir con otra persona y por eso la dejaron para ti. Temari se encogió de hombros. ¿En serio? ¿Crees eso? No lo sé, repitió Temari con cautela. Pero es posible. Quizá simplemente sabían que no podrían darle la atención que tan claramente merece. Claro, el conejito negro oscuro, o tal vez era azul oscuro, a Temari le resultaba muy difícil decirlo, era bastante lindo y excepcionalmente esponjoso con un pelaje excelente, pero al final seguía siendo solo un conejo. Había comido muchos conejos en misiones, este probablemente no tenía un sabor diferente y estaba segura de que podría hacer un par de guantes maravillosos con su pelaje. Sin embargo, tuvo cuidado de guardar esos pensamientos para sí misma, ya que Karura no necesitaba escuchar sus opiniones sobre lo comestible que era su nueva mascota, especialmente si se quedaría aquí en su habitación. Temari iba a tener que pasarse por la cocina y ver si podían comer conejo pronto. Ver la nueva mascota de Karura le estaba dando hambre. Creo que tienes razón, asintió Karura. Nadie más podría darle a Hinata-chan la atención que se merece. Esperar. ¿Qué? Lo siento, Temari miró extrañada a Biju. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Es Hinata-chan, por supuesto. Sí, eso es lo que Temari creyó haber oído. También estaba bastante segura de que ese era el nombre de una chica Hyuga sobre la que Naruto tenía influencia, por lo que le costaba entender por qué habían elegido ese nombre. ¿Hay alguna razón para ese nombre? Por supuesto. Karura parecía escandalizada de que se tratara siquiera de una pregunta. Es linda, tierna y suave y tiene un pelaje casi del mismo tono que su cabello. ¿Y por su cabello te refieres al cabello de Hyuga Hinata? Así es. Ella es absolutamente adorable, igual que la pequeña Hinata-chan. Ya veo. Temari se preguntó por qué parecía que esto estaba prácticamente garantizado que causaría confusión en un futuro no muy lejano. Espera, ¿cuándo conociste a Hyuga Hinata? Bueno, en realidad no. Pero Naruto ha pasado algún tiempo con ella. ¿Le puso el nombre de una chica que nunca había conocido? Eso sonaba como Karura, claro. Solo se preguntaba cómo irían las cosas cuando finalmente se conocieran. En realidad, sobre ese tema, ¿no estaba Hyuga Hinata en ese momento en Nami? De hecho, Temari estaba bastante segura de que estaba en el palacio. Oh, esto iba a ser interesante. Temari solo contempló brevemente la posibilidad de esforzarse por mantener a los Biju lejos de los Hyuga que estaban de visita, antes de descartar la idea por completo. No solo no era su trabajo, sino que, como mínimo, debería resultar entretenido. Mantenerse alejado de Naruto por más tiempo o arrastrar sujetos de prueba desechables hasta Nami, donde en realidad no tenía un laboratorio adecuado para retenerlos. El rostro de Uchiha Sasuke frunció el ceño mientras Orochimaru intentaba decidir qué sería menos problemático a largo plazo. Naruto, técnicamente, le había dado todo el tiempo que necesitaba, pero Orochimaru quería pasar más tiempo en su presencia. Al mismo tiempo, arrastrar a la gente de regreso sería un fastidio y tendría que confiar en Naruto para que los almacenara hasta que pudiera utilizarlos en algunos de sus experimentos. Podía simplemente posponer este conjunto específico de experimentos.
Ni siquiera tenía la intención de centrarse en ellos durante este viaje, priorizando su capacidad para crear un nuevo cuerpo y resolver el problema en Yunokuni, pero mientras visitaba uno de sus laboratorios, recordó que realmente necesitaba trabajar en este también. Después de todo, era él quien había planeado encontrar la manera de derrotar a un dios, ¿sabes? El de los frascos. En ese sentido, necesitaba averiguar dónde guardaba su copia del Shiki Fujin. Tenía que estar en una de sus bibliotecas, el único problema era reducir la lista a la que se encontraba realmente. Estaba bastante seguro de que solo tenía una copia de esa técnica, lo que, en retrospectiva, probablemente fue un poco imprudente. Simplemente no había pensado en crear copias de seguridad del Kinjutsu cuando lo robó originalmente de Konoha hace todos esos años y simplemente nunca se había puesto a aprenderlo él mismo. ¿Por qué lo haría cuando eso prácticamente garantizaría su muerte? En realidad, esa era probablemente una razón tan buena como cualquier otra para aprender y encontrar una forma de derrotar la técnica. Un jutsu que garantizaba la muerte tanto del usuario como del objetivo, más o menos, era una forma muy rápida de perder cualquier tipo de inmortalidad que lograra obtener y eso sería realmente decepcionante. Por supuesto, si sus experimentos iban en alguna dirección positiva, probablemente terminaría deshaciéndose de los Shinigami de todos modos, así que tal vez no había necesidad real de preocuparse por la técnica por mucho más tiempo. Sin embargo, esto reforzó el hecho de que estos experimentos realmente no podían esperar, por lo que, con un profundo suspiro, Orochimaru se adentró más en el laboratorio para encontrar más individuos desechables que necesitaría. Estuvo casi tentado de utilizar a la gente de esos niveles para ahorrar tiempo, pero se recordó que los competentes, o incluso los semicompetentes, requerían demasiado tiempo para ser reemplazados. Hoy en día, puede resultar muy difícil encontrar buena ayuda. Especialmente cuando siguió utilizando la participación en experimentos como el primer paso disciplinario. Tal vez necesitaba inventar un sistema de puntos, avisos, una advertencia, al menos. Le ahorraría muchos problemas al intentar reemplazarlos tan a menudo. Tsukuyomi-sama. Un lobo echó un vistazo a su biblioteca privada, mirando a su alrededor para asegurarse de que lo había atrapado solo y no estaba interrumpiendo nada. Es seguro, trató de no sonar demasiado divertido porque no podía culparlos por ser cautelosos. Anko y Tayuya no estaban dispuestas a dudar lo suficiente como para considerar dónde estaban antes de involucrarse en actividades que era mejor mantener en privado. Por otra parte, estaba bastante seguro de que Anko lo hizo con la esperanza de que otros se unieran a ellos. No había podido confirmarlo todavía y no se atrevía a preguntarle a Anko para no darle alguna idea. Asintiendo, se deslizó por la puerta y se detuvo junto al sofá que él ocupaba en ese momento. No le resultó difícil identificarla, después de todo, la marca negra rojiza que iba desde su labio inferior hasta su barbilla había sido colocada allí por su propia mano, y ella seguía siendo la única loba a la que él había marcado personalmente de esa manera. Akunaki-chan la saludó sonriendo suavemente. ¿Necesitabas algo? Nosotros, se corrigió. Nos preguntábamos si pronto tendríamos otra oportunidad de cazar. Una ceja roja se alzó. ¿Cazar? Preguntó. ¿O comer? Sí. Kaminari Otsuchi. Señor Tsukuyomi. Puedes cazar en Kaminari no Kuni Otsuchi no Kuni. No necesito que caces en Ninokuni o sus aliados y si te dejo cazar en un país más pequeño, probablemente no habrá ningún país más pequeño cuando estés saciado, explicó con naturalidad. Casi me siento tentado a dejarte cazar bandidos en Ninokuni, pero la posibilidad de que te encuentres con un shinobi de Konoha es un poco alta para mi gusto y me gustaría evitar cualquier conflicto con ellos en este momento. Naruto pensó por un momento antes de agregar. Bueno, y lo más probable es que también les estés robando una misión, y eso sería un poco grosero. ¿En serio? Intentó no sonar demasiado esperanzada o incrédula por el hecho de que fuera tan fácil obtener permiso para eso. Todos nosotros. En realidad tuvo que dudar allí y después de unos momentos de mirarla con expresión esperanzada, finalmente se atrevió a preguntar, ¿cuántos de ustedes hay? Observó cómo ella intentaba repasar mentalmente a los miembros y se preguntó si tal vez debería haberlos vigilado más de cerca. O, al menos, haber visto a Akunaki con más regularidad, como veía a otros líderes de los diversos subgrupos de los que parecían estar compuestos los lobos estos días. ¿2 docenas? No parecía completamente segura. En los lobos, añadió. No recuerdo cuántos miembros de Kirigakure tenemos. Eso fue un muy buen punto.
Su grupo, y él lo llamó así porque ella fue la primera en actuar como su voz, estaba formado por más que solo compañeros lobos. Eso significaba que tenía agentes activos, o agentes potenciales, en Kirigakure. Ahora mismo, ni siquiera se había dado cuenta. Y, ahora que lo pensaba, estaba bastante seguro de que Kiri estaba ayudando a Konoha con Kaze no Kuni, por lo que también podría tener agentes potenciales allí. Tendría que tenerlo en cuenta. Y, de alguna manera, resistir la tentación de usar su presencia para seguir atormentando a Mei. No era su culpa que Asuma fuera un bastardo o que Mizuno Kuni fuera un país de mierda. Sin embargo, tendría que usar su presencia para vigilar a Haku una vez que regresara a Kirigakure, de esa manera podría incluir menciones de su vida diaria cuando discutieran cualquier cosa que tuviera que ver con la misión que él estaba financiando. Ella estaba segura de mencionar los detalles extrañamente personales y específicos sobre sus acciones en Kiriamei y eso les permitiría a ambos saber que el hombre que Lila Luna de hecho veía todo lo que había debajo del cielo. Y ahora se preguntaba qué también les iba a los devoradores de hombres, probablemente necesitaba un nombre mejor para ellos, en Kirigakure. Si sus lobos acudían a él en busca de la oportunidad de cazar, actualmente tenía agentes potenciales en Kirigakure. Si comenzaban a comerse a los shinobi de Kirigakure o a los civiles de Mizuno Kuni, eso podría terminar cambiando. Sería una verdadera lástima perder a esos agentes antes de tener la oportunidad de utilizarlos. Probablemente había alguien más que también podría aprovechar la oportunidad para cazar. O, al menos, la oportunidad de matar. Voy a tener que pedirte algunos favores en esta cacería, Akunaki. Se puso firme de inmediato. Lo que sea, mi señor. Pasa por Konoha de camino y recoge a Haruno Sakura. Estoy segura de que está ansiosa por tener la oportunidad de derramar sangre otra vez. Akunaki intentó ponerle cara al nombre por un segundo. ¿Ella es una genin, no? Preguntó para confirmarlo. Equipo 7, fue su respuesta. En un equipo con mi hermana bajo el mando de Tuin Woji. Eso era un poco más que un genin. Akunaki decidió con un asentimiento. Se hará, Tsukuyomi-sama. Dudó brevemente antes de continuar. Más que un genin promedio no significaba exactamente que estuvieran cerca de los lobos. No estoy segura de si nuestra presa es adecuada para un genin, incluso uno bajo la guía de Inwoji. No dije que ella necesitara cazar, dijo sonriendo, divertido. Si puedes atrapar a tu presa viva, simplemente dale la oportunidad de matarla antes de que la comas. Considéralo una prueba de tus habilidades si es necesario. Confío en que eso no esté fuera de tus capacidades. Arqueó una ceja con expresión interrogativa y rápidamente mordió el anzuelo. No será un problema en absoluto, Tsukuyomi-sama. Bien, porque eso nos lleva al resto de lo que necesito. Señor Tsukuyomi. Atrapa algunos más en tu cacería, ¿quieres? Intenta mantenerlos con vida. Estoy seguro de que se mantienen frescos por más tiempo de esa manera. Ella aún no lo había entendido, pero eso era de esperarse. Tsukuyomi-sama, repitió. Tus hermanos en Kiri, no sé con qué frecuencia tienen la oportunidad de comer estos días. Pensé que podría ser agradable que les hicieras una visita y es de buena educación llevarles regalos. Lo entendí. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. ¿Tenía alguna orden para ellos? No son lobos, Akunaki. Pero. Son tu grupo, enfatizó. Si te escuchan, eres libre de dar las órdenes que creas apropiadas y, tal vez, algún día pueda tener órdenes para ti que ellos puedan ayudarte a cumplir. Sus dedos bailaron sobre la madera de la mesa auxiliar. Bueno, en realidad no estoy seguro de si son tu grupo, pero siguen siendo tus hermanos, lobos o no. Mientras estés en Kirigakure, tal vez quieras investigar si han elegido a su propio líder o no. Preferiría que ustedes dos estuvieran, al menos, en buenos términos con el otro. La familia no debería estar peleando. Descubriré cómo han estado y cuál es su situación, Tsukuyomi-sama, prometió. ¿Querías que lleváramos a Haruno-san a Kirigakure o que la escoltáramos de regreso a Konoha antes de irnos? Él solo iba a hacer que la Minyanko sedienta de sangre se uniera a ellos para tener la oportunidad de ser ella quien matara sus comidas, pero ¿realmente le haría daño a alguien que ella se uniera a ellos durante todo el viaje? No es como si Kakashi tuviera la intención de entrenarla. Si ella quiere, puede unirse a ti durante todo el viaje, decidió finalmente. Espero que tú y tus hermanos la cuiden si lo hace. La cuidaremos muy bien, Tsukuyomi-sama, lo prometo. Bien. Eres libre de irte tan pronto como tus hermanos tengan sus puestos cubiertos por algunos de los otros lobos. Es posible que tengas que trabajar con Keigo Osai para organizar las cosas adecuadamente.
Si preguntan, esta es una misión que he autorizado y pueden acudir a mí para obtener detalles. Todo lo que necesitan saber de lo contrario es que estarás lejos de Nami durante la próxima semana o algo así. Le dirigió una mirada mordaz. Espero tenerte de pie ante mí o un informe con una muy buena explicación de por qué no estás aquí dentro de 2 semanas a más tardar. ¿Entendido? Akunaki se puso a saludar. Wai, Tsukuyomi-sama, continuó después de un momento de incertidumbre. Gracias, Tou-sama. De nada, niña, su mirada se tornó expectante. Sin embargo, en el futuro preferiría que me hicieras notar antes esas necesidades. Estoy seguro de que pasaste mucho tiempo debatiendo si acudir a mí para hablar de esto. Un repentino matiz rosado en sus pómulos confirmó su sospecha. Como pensaba. Estoy aquí por todos mis hijos, Akunaki, le recordó con dulzura. No dudes en acudir a mí con tus necesidades. Haré todo lo que esté a mi alcance para satisfacerlas. Sí, Tsukuyomi-sama. No volverá a suceder. Bien, le dedicó una última sonrisa y su bendición. Diviértete. La sonrisa que ella le devolvió fue absolutamente cruel. Lo haremos, Tsukuyomi-sama. Lo haremos. Prácticamente ya podía saborear su comida favorita, ahora solo tenía que decidir si querían combinarla con las especias de Tsuchi no Kuni o las infames técnicas de barbacoa de Kaminari no Kuni. Tal vez podrían manejar ambas cosas. La diosa Hyuga se detuvo frente a la puerta, ladeando ligeramente la cabeza, mientras su nombre llegaba a sus oídos. El sonido se apagó ligeramente por la pesada madera de las puertas, pero cuando una voz pareció decirlo con calma, otra lo confirmó con mucho más entusiasmo. Detrás de ella, Hanabi también se detuvo al oír lo mismo. Sin embargo, a diferencia de su hermana, no sintió la necesidad de investigar el asunto. Si era importante, sin duda llegaría a su escritorio en algún momento o se lo diría directamente uno de los otros lobos o incluso el propio Naruto. En realidad, ella no tenía necesidad de fisgonear y estaba perfectamente contenta de continuar su camino. Su hermana, sin embargo, era un asunto completamente diferente. El interés aumentó y Hinata se preguntó de qué estaban hablando. No parecía que la estuvieran llamando, pero eso era lo que diría si alguien la llamara la atención. Había pasado suficiente tiempo con sus lobos para saber el tipo de excusas que Naruto esperaba de ellos y, como esta era su oficina, tenía una idea bastante clara de a quién pertenecía la primera voz. Hanabi observó a su hermana mayor dirigirse silenciosamente hacia la puerta y, tras un momento de vacilación, alcanzar la manija recién pulida. Parecía que Tsunami había estado allí recientemente. Sin nada que requiriera su atención inmediata, Hanabi se encogió de hombros y decidió observar. El hecho de que no fuera asunto suyo no significaba que no pudiera resultar entretenido. La líder de los Hyuga abrió la puerta lentamente, asegurándose de darle tiempo suficiente a los ocupantes actuales de la habitación para que se dieran cuenta y le pidieran que volviera más tarde si estaban en medio de algo importante. Sin embargo, parecía que eso era completamente innecesario. Los 3 individuos que se encontraban actualmente en la oficina de Naruto estaban demasiado ocupados para notar su entrada, cada uno de ellos mirando al pequeño conejo negro, azul oscuro, que actualmente estaba sentado en el escritorio de Naruto. Había una cinta rosa brillante envuelta suavemente alrededor de su cuello y atada en un moño, por lo que Hinata estaba bastante segura de que no era un perro callejero encontrado cerca del palacio. O, al menos, si hubiera sido un perro callejero, alguien al menos había tenido la oportunidad de lavarlo. Al menos, ella esperaba. ¿No es la más linda? ¿Una de las mujeres jóvenes? A Hinata le pareció madura, pero solo tenía la misma altura que la Suna Kunoichi que estaba a su lado y que Hinata reconoció de los exámenes Chunin. Subaku no algo, pensó Hinata. No podía recordarlo bien. Sabía que, aunque era unos años mayor que algunos de los nuevos equipos Genin, difícilmente podía ser considerada una adulta según los estándares civiles. La otra realmente parecía una mujer, pero a Hinata le resultaba difícil distinguirla, ya que ambas tenían una figura, una altura y, bueno, una apariencia general similares. Si no lo supiera, podría decir que estaba viendo a una madre y a su hija. Sí, Karura. Hinata ya tenía un nombre para ella cuando Naruto habló de nuevo. Hinata es muy linda. Hinata podía sentir que su rostro se ponía rojo.
Simplemente estoy tratando de entender por qué has decidido llamarla así. Ah, estaban hablando del conejo. Ella no sabía si debía sentirse menospreciada o halagada, pero sí sabía que no se sentía menos avergonzada por la situación. Porque, al igual que Hinata, Hinata es linda, suave, esponjosa y adorable, y solo quieres levantarla y abrazarla. Karura procedió a demostrarlo con Hinata, presionándola contra su modesto pecho. El conejo no parecía molesto en absoluto. Hinata tampoco pensó que lo sería. No puedo decir que te equivocas en eso, admitió Naruto, y Hinata no pensó que su rostro pudiera ponerse más rojo de lo que ya estaba. Se demostró que estaba equivocada. Pero ni siquiera has conocido a Hinata, amor. Eso es lo que dije, asintió la joven. Inmediatamente continuó con una segunda perspectiva. Por otro lado, propuso. Tal vez sería más extraño ponerle a un conejo el nombre de alguien que sí conoces. La idea terminó con un zumbido contemplativo, como si realmente estuviera considerando su propia pregunta. Hinata sintió que era solo para causar efecto. Sería como si Sai tuviera una tortuga de mascota y la llamara Isoru. Él nunca la conoció, pero sabe que es como una tortuga. De hecho, era una tortuga, pero Hinata no lo sabía. Karura parecía escandalizado. ¿Qué? ¡No! No puede tener ningún Isobu es nuestro. Y ahí lo tienes. Ponerle a tu mascota el nombre de alguien a quien nunca has conocido es extraño. Karua no estuvo de acuerdo, como se hizo evidente por su movimiento de cabeza y sus palabras siguientes. Pero no sería raro si le pusiéramos a una de nuestras mascotas el nombre de Isobu, porque sería nuestra mascota. Temari alzó una ceja. No sé, creo que podría ser bastante degradante si le pusieras el nombre de tu hijo a tu mascota. Karura se quedó pensativa por un segundo y ladeó la cabeza. Tal vez como sus padres, pero podrías ponerle Isobu a una mascota sin que sea, es tu sobrina y parte de la familia, pero no es tu hija. Sería como tener algo cerca que te la recuerde todo el tiempo, cuando no puedes estar cerca de ella. Para eso están las fotos familiares, Karura. Pero no puedes amar una foto familiar, protestó ella. Hinata se encontró de acuerdo con la mujer, y se quedaría con eso, supuso, no parecía que nada más encajara, aunque eso no hacía que la situación fuera menos extraña. Puedes amar a tu mascota y hacer que te recuerde a otra persona sin necesidad de ponerle su nombre. También es un muy buen punto. Estoy segura de que se sentiría halagada al saber que pienso también de su adorable y tierna personalidad que llamé a Hinata Usagi en su honor sin siquiera conocerla. No creo que la adorable ternura sea algo de lo que Hinata realmente se enorgullezca. Sus ojos se movieron de Karura para encontrarse con los de Hinata y arqueó una ceja. ¿Lo es, Hinata? 3 pares de ojos más, 2 en sí mismos y uno a través de los méritos de seguir presionados contra los pechos de Karura mientras el biju giraba, se posaron en Hinata no Mikoto y su vergüenza llegó a su punto máximo una vez más. Bueno, no. No parecía muy segura, pero sacudió la cabeza con firmeza. En realidad, no. Solo intento cuidar de los jefes de clan y pasar tiempo con las personas que me importan. Karura asintió con firmeza. ¿Ves? Es absolutamente adorable. Ni siquiera un segundo después, sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Oh. Estás aquí. Empujando a la peluda Hinata hacia el pecho de Temari, que parecía estar igual de contenta allí, y Chibi se apresuró a reemplazarla con la verdadera Hinata. Oh, eres tan suave y tierno como imaginaba. Presionada contra los pechos de la mujer, ciertamente una primera impresión memorable para una mujer que recién estaba conociendo, Hinata hizo todo lo posible por formular algún tipo de respuesta. Gracias. Y Tedonli parece hacer que el tanuki la apriete aún más fuerte. Avísanos si necesitas que te rescatemos, sonrió Temari, sosteniendo al conejo con un brazo y rascándole suavemente detrás de las orejas con la otra mano. Estoy segura de que podemos causar algún tipo de distracción para quitártelo de encima. Ya no solo la sostenía, Karura había comenzado a pasar una mano por su largo cabello azulado y tanto Hanabi como Naruto pudieron apreciar las similitudes entre las mujeres una en ese momento. Resulta que a Naruto le gustaba mucho más el pez que Hinata Karura poseía actualmente, realmente había estado esperando que cuando ella entrara en la tienda de mascotas saliera con un pez, pero había querido mantenerlo como una sorpresa. Había sido demasiado para un pez, lo admitía, solo esperaba que fuera un pez especialmente colorido y exótico.
Por el bien de Hinata, por el bien de ambos en ese momento, realmente esperaba que ella pudiera demostrar que era capaz de cuidar de seres vivos. Los dioses sabían que no tenía tiempo para cuidar también al pobre conejo, aunque tenía la clara sensación de que eso era lo que acabaría teniendo que hacer. Cuidar un pez habría sido mucho más fácil, podría haberle pedido a un lobo que lo alimentara todos los días. Desafortunadamente, al igual que Karura, no tenía la confianza de que sus amados lobos pudieran cuidar un conejo. Eran un grupo competente, pero preservar la vida no era algo en lo que realmente tuvieran experiencia. Tampoco eran el grupo más responsable en su tiempo libre. En una misión estaban concentrados y comprometidos, pero holgazaneando en el estudio, el palacio o sus barracones, apenas se molestaban en vestirse completamente la mitad del tiempo y no hablemos de los problemas que causaban. El de Ganju era el más llamativo, porque era difícil ocultar los cambios físicos en su apartamento, pero todos tenían el mismo tipo de energía cuando no estaban de servicio. Si no tenían algo en lo que centrar su atención, se les ocurría algo por sí solos. Eso normalmente no era bueno. Los amaba, de verdad que los amaba, pero eran un puñado de personas y ni siquiera tenía que encargarse de sus operaciones diarias. Gracias a los dioses, eso le tocó a Sai. El joven podría no ser capaz de hacer un presupuesto que valga la pena, aunque Naruto todavía sospechaba que eso podría ser culpa del escritorio, pero podía mantener unida la locura que era la casa imperial de los lobos y tenerlos listos para cuando él o Mai tuvieran algo que hacer. Por otra parte, cuidar un conejo era algo que podía ocupar su tiempo, ¿no? Y tal vez fuera necesario que varios lobos trabajaran juntos para lograrlo. Tal vez debería tener eso en cuenta. Realmente no me importa, admitió Hinata. Si bien no le gustaba la atención de los grupos grandes, a Hinata le había gustado que Naruto y Mai le prestaran tanta atención. Karura no era ninguno de ellos, pero la atención que le brindaban era muy similar. También mentiría si dijera que no le gustó la forma en que los dedos de la mujer le acariciaban el cabello, o siendo presionada fuertemente contra su pecho. Karura era tan alta como la otra Suna Kunoichi, pero eso la ponía por encima de Hinata y aseguraba que la posición de Hinata fuera bastante cómoda. Sin que Karura ni Hinata lo vieran, Naruto compartió una mirada divertida con Temari, quien puso los ojos en blanco ante el biju. Parecía que Karura podría haber logrado conseguir 2 conejos en lugar de solo uno. Sin embargo, si Karura estaba distraída por 2 conejos, tal vez podría escabullirse con Naruto. Ella le lanzó al joven en cuestión una mirada sugerente y con visible diversión él se dio cuenta exactamente de dónde había ido su mente. Se encogió de hombros sin comprometerse. Tendrían que ver cuánto tiempo Hinata, ambos, en realidad, mantenían la atención de Karura primero, de lo contrario se arriesgaban a que Karura intentara unirse a ellos, lo que no sería un problema si Naruto pensaba que ella no arrastraría a la pobre Hinata, a ninguno de los dos, con ella. Pensó que era casi seguro que ella intentaría traer a ambos con ella. Bueno, suponiendo que pudiera encontrarlos, la única forma de obtener cierta distancia implicaría utilizar su sello que sin duda sentiría y Naruto tampoco podía considerar seriamente la idea de usar al pequeño Isobu para mantenerla fuera de ese sello. No solo porque se sentiría extraño, sino porque Karura probablemente podría convencer a Isobu de dejarla pasar de todos modos. Por supuesto, el mayor problema de todo sería si Karura no pudiera encontrarlos y tratara de atraer a la pobre e inocente Hinata hacia su propia diversión. Eso sería demasiado para que su pequeño corderito pudiera soportarlo. De pie en la puerta, Hanabi parecía estar tan divertida como Naruto, cruzando los brazos sobre su pecho mientras observaba a su hermana mayor, una joven que toda su familia consideraba una deidad viviente, tratada de forma muy similar al conejo que había sido nombrado en su honor. Cuando Karura miró hacia arriba y vio a una tercera Hinata, hizo lo que se esperaba. Sosteniendo a Hinata con un brazo, extendió el otro invitándola. «Oh, ¿quieres unirte también?» «Estoy bien», respondió Hanabi con sequedad. «Y será mejor que no me entere de que hay mascotas que corren por el palacio con mi nombre». La sonrisa de Karura se volvió maliciosa. «No creo que pueda prometer eso si no me vas a dar un abrazo. Voy a necesitar mi propia pequeña Hanabi que me permita abrazarla». Hanabi puso los ojos en blanco y se rindió al abrazo grupal. Al final, fue mejor que tener una docena de mascotas con su nombre y, con su suerte, Hanabi sabía que habría sido una tropa de patitos los que compartirían su nombre. Esto fue mucho más digno, incluso si la obvia diversión que Naruto mostraba en la escena hizo que sus mejillas ardieran. Y ella tuvo que admitirlo, se sintió bastante bien. Mientras se permitía a sí misma deslizarse hacia el disfrute del momento, esperó brevemente que la promesa del nombre se extendiera también a los niños.
Una tropa de patitos ya era una mala perspectiva, pero tener a uno de los hijos de Naruto, porque no podía imaginar que Karua los quisiera con alguien más, compartir su nombre sería más que extraño. Lamentablemente ella no pensó que sucedería eso y no pudo preguntar porque eso solo le daría ideas a la mujer. Aige movió las bobinas, y su brillante oro rozó la madera teñida de la estantería y casi tocó el techo de la oficina de Tsukuyomi. No era el lugar más cómodo que había elegido, pero permaneció intacto y le proporcionó un excelente punto de observación para controlar todo lo que había en la habitación. Tsukuyomi, que parecía ser la forma preferida de dirigirse al joven, no pasaba todo su tiempo aquí en su oficina, pero él, o un clon, pasaba un tiempo significativo aquí y Aige creía personalmente que si iba a necesitar comunicarse con el gran anciano Akishi, el bendito Akyun-deo, entonces sería después de enterarse de algo aquí. Por esta sala pasaban misiones e informes, planes elaborados y abandonados. Si había un lugar que pudiera dar a un niño de una idea de cuando el sumo sacerdote los iba a necesitar sin que lo llamaran ni se lo pidieran directamente, era esta sala. Sin embargo, hasta el momento no parecía que los hubieran necesitado en absoluto. Por un lado, eso era bueno. Akishi y los demás estaban fuera ocupándose de la voluntad del sumo sacerdote en ese momento, por lo que cualquier cosa que los requiriera estaba destinada a retrasarse. Por otro lado, a Aige no le parecía bien que el sumo sacerdote no los necesitara en absoluto. Supuso que no debería, considerando que el sumo sacerdote era, bueno, el sumo sacerdote. Los habían elegido por una razón. Sin embargo, no poder servirlos simplemente le parecía mal. Los hijos de O apoyaban al sumo sacerdote en sus necesidades para que éste pudiera concentrarse en la voluntad de O. O eso es lo que siempre se había dicho. Aige no era un anciano, pero tampoco un polluelo. De hecho, había sido un polluelo cuando Aki Ajin aún era atendido por los sirvientes humanos del padre. Eso fue, hace mucho, mucho tiempo. Nada en comparación con los ancianos, se decía que habían existido desde antes de la humanidad, pero no se podía negar que era viejo. En realidad, antiguo era más apropiado, pero trató de no asociarse con esa palabra. Por supuesto, al vivir tanto tiempo, había crecido considerablemente. Otra forma fácil de comparar su edad con la de los ancianos. Había estado con nosotros durante mucho tiempo, pero ellos todavía empequeñecían su forma, por lo que el lugar que había elegido estaba lleno hasta el tope y más. Para ser sinceros, se podría decir que su cuerpo todavía estaba más fuera de la estantería que sobre ella. Aige se movió de nuevo, tratando de encontrar una posición cómoda. El primer tercio de su cuerpo, poco más de 3,5 metros, había quedado arriba, pero eso dejaba la mayor parte de su cuerpo para que quedara detrás y debajo de la estantería tanto como fuera posible. Las cortinas habían sido un regalo para él, haciendo mucho más fácil ocultar su longitud y, afortunadamente, la barra de la cortina había podido soportar su peso colgando de ella. Había días en que realmente dudaba si intentar apoyarse en la barra de la cortina para alcanzar la estantería que estaba al otro lado de la ventana. Si no hubiera pensado que se vería tan dolorosamente obvio y fuera de lugar, tal vez lo hubiera intentado. No porque estuvieran tratando de esconderse del sumo sacerdote, por supuesto, sino porque Akyun-sama había sido muy clara en que quería que él fuera lo más discreto y fuera del camino posible mientras ella no estaba. Aige no sabía exactamente por qué, pero con la cantidad de gente que parecía recibir en su oficina, tal vez había algunos que no querría que supieran de su conexión con el dios serpiente dorada del sol. A Aige le costaba entenderlo realmente, pero desde un punto de vista práctico se dio cuenta de que podía haber momentos en los que el secreto funcionaría en beneficio del sumo sacerdote. Quizás estaba trabajando para cortejar a algunos de los seguidores de los dioses más jóvenes para poder debilitar más fácilmente sus bases de poder. En realidad no era necesario, él era el sumo sacerdote de O, pero tal vez así era como prefería hacerlo. Aige tenía la edad suficiente para saber que no siempre se trataba del objetivo, que aún se podía encontrar satisfacción en el trabajo en sí y, mientras se cumpliera la voluntad del grano, Aige no veía por qué la serpiente dorada no complacería al sumo sacerdote y le permitiría hacer las cosas a su manera. También era un mérito de la astucia de una serpiente, así que tal vez hacerlo de esa manera honrar aún más al grano, que Aige creía que podía entender bastante bien. Aún así, incluso si estaba equivocado, no le correspondía cuestionar los motivos o los métodos del sumo sacerdote de padre, él solo estaba allí para que los dos grupos pudieran mantenerse al tanto el uno del otro. Hablando de eso, los ojos rubí de Aige escudriñaron la habitación, buscando el destello dorado que le indicaría que Aato se había deslizado hasta su propio lugar. Era mucho más joven y su tamaño más pequeño significaba que no le faltaban lugares para elegir.
Recientemente se había deleitado en elegir uno nuevo cada día, probablemente para burlarse de él por estar limitado a solo uno. Sin embargo, la broma era para ella, porque estaría allí lista para ayudar al sumo sacerdote si fuera necesario mientras él se iba a descansar. Eso no era nada nuevo, pero el conejo sí lo era. No iba a quedarse allí indefinidamente, estaba seguro, y eso significaba que lo sacarían, muy probablemente antes de que tuviera que volver a desconectarse con Ato. Y eso significaba que tendría más posibilidades de comérselo. La lengua negra se estiró hacia el aire. Tenía un sabor delicioso y al sumo sacerdote no parecía gustarle demasiado cuando la mujer se lo presentó, así que esperaba que no le importara si desapareciera. Pero la mujer podría hacerlo. Aige frunció el ceño tanto como una serpiente. No podía importarle menos la mujer, pero el sumo sacerdote obviamente le seguía la corriente y si ella tenía su favor, probablemente no estaría muy contento si ella se enojaba. Tal vez solo un mordisco. Estaba seguro de que podría contenerse. Por supuesto, era una broma. Las serpientes no tenían la capacidad de mordisquear. Pero tal vez si tuvieran un segundo conejo macho, comenzarían a aparearse y entonces Aige podría tener 1 o 2 hijos de vez en cuando. Con la rapidez con la que se reproducían, no se echaría de menos a algunos conejos jóvenes. Con un poco de suerte, una vieja serpiente ciertamente podría soñar, había pasado mucho tiempo desde que tuvo un conejo. Katsuri le dirigió una mirada astuta a la médica personal de Naruto, no oficialmente, por supuesto, pero de todos modos la consideraban así, mientras la mujer tomaba notas en el expediente de Katsuri. Entonces, comenzó, fallando espectacularmente en sonar un poco casual. ¿De qué tipo de soborno estamos hablando para que me des el visto bueno para poder informarle a Tsukuyomi-sama? Shizune arqueó una ceja y dejó escapar un pequeño resoplido divertido. Has durado más de lo que él pensaba, le reconoció. Pero no vas a poder sobornarme para que le mienta a Naruto. Podría irme, replicó Katsuri. Sería mucho más fácil para ti si no tuvieran que estar llevándome constantemente hasta que me den el visto bueno. Shizune alzó aún más las cejas. Ato a Naruto a la cama, Tsunade también, pero el lobo que estaba frente a ella no necesariamente tenía por qué saberlo. Y él es mi jefe. Su mirada pasó de divertida a estricta. No tengo que preocuparme por enfadarlo y que me despidan cuando me ha ordenado específicamente que te mantenga descansando hasta que te recuperes por completo. Kasturi se quedó en silencio y después de un minuto Shizune pensó que el asunto estaba cerrado. Se demostró que estaba completamente equivocada. ¿Él lee esos informes que escribes sobre mi progreso? ¿Estaba bromeando? Shizune tuvo que luchar para contenerse de poner los ojos en blanco o lanzarle a la mujer una expresión de incredulidad. Naruto detuvo lo que fuera que estuviera haciendo para revisar el informe diario sobre el progreso de su gran capitán. Shizune había empezado a utilizar a los lobos para determinar si estaba ocupado antes de subir a entregarlos para no interrumpir nada realmente importante. Katsuri estaba simplemente agotada, estaría bien con un poco de descanso. Sin embargo, Naruto obviamente no lo vio en términos tan simples. O, tal vez, era más preciso decir que lo vio en términos aún más simples. El dolor del lobo es malo o algo similar. No sorprendería a Shizune en lo más mínimo y, realmente, era bastante lindo. Ella solo deseaba que él no se preocupara tanto por eso. No se los llevaría si nunca tuviera tiempo de leerlos, fue la respuesta de Shizune. ¿Cuánto me das por incluir mi informe para que reciba la información que le traje? Una idea interesante sin duda, pero algo que Shizune no estaba dispuesto a hacer. Estoy segura de que preferiría oírlo de ti en persona. De hecho, era lo que había ordenado y Shizune estaba muy consciente de ello. Katsuri hizo lo posible por encogerse de hombros y logró decir algo que se parecía vagamente a uno. Es más importante que lo entienda. No es urgente, recalcó Shizune. Naruto también había sido claro al respecto. Nada de lo que Katsuri tuviera que decirle podía justificar lo mucho que había presionado su cuerpo y eso le indicó a Shizune que probablemente no era lo suficientemente importante como para ignorar las órdenes de Naruto. Y creo que, como gran capitán, sabrías que hay muy pocas cosas más importantes que las órdenes de Naruto. Katsuri miró hacia otro lado avergonzado y Shizune suspiró. Mira, lo entiendo, estabas emocionado por la oportunidad de servirle y quieres poder completar el objetivo que te propusiste, pero no voy a mentirle a Naruto solo para que te liberen sin haberte recuperado. El mensaje no era la parte importante, admitió el lobo. ¿Qué? No fue el mensaje. Solo esperaba que la noticia que recibiría con su informe lo animara lo suficiente como para que me dejara salir. Algo no cuadraba en todo eso.
Shizune estaba muy segura de que, por mucho que a los lobos les disgustara el hospital, nunca podrían desagradarles en la misma medida en que amaban poder servir a su padre. Entonces, ¿por qué estabas tan decidida a llevarle tu informe? En cuanto preguntó, Shizune se dio cuenta de la respuesta. Puso los ojos en blanco y suspiró con una exasperación casi cariñosa. Solo querías pasar tiempo con Naruto, ¿no? Katsuri se sonrojó y asintió, incapaz de mirar a Shizune a los ojos. Y por eso tampoco te visita, ¿no? Shizune estaba bastante segura de que ahora entendía todo. Eso es parte de tu castigo por esforzarte demasiado. Una vez más, Katsuri asintió. Si hubieras ido a un ritmo normal, ya habrías regresado y estarías en su presencia, ¿sabes? Lo sé. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Estaba demasiado emocionada, admitió el lobo. Lo intenté, pero cuanto más pensaba en volver, se quedó en silencio por un segundo antes de que su rubor se extendiera rápidamente por su rostro. Shizune se encontró parpadeando sorprendida ante la vista. Después de un segundo, entrecerró los ojos. ¿Por qué exactamente estabas tan emocionado? Porque seguro como el infierno no era solo ver a Naruto lo que estaba causando la reacción actual. Shizune la miró expectante, cruzando los brazos, y Katsuri cometió el error de mirarla de reojo. Nunca tuve la oportunidad de probarme ese uniforme, murmuró. ¿Qué? ¿Llegar de nuevo? Nunca pude probarme ese uniforme. ¿Qué uniforme? Shizune tenía la sensación de que probablemente no quería hacer esa pregunta, pero era demasiado curiosa para resistirse. Logré que Guren me entregara uno de los trajes de enfermera que robó del hospital de Kirigakure. No he tenido la oportunidad de usarlo. No fue difícil para Shizune juntar las cosas a partir de ahí. Y apuesto a que estabas bastante ansioso por mostrárselo a Naruto, ¿eh? Lo olvidé aquí en Nami cuando nos fuimos a Konoha. No he tenido oportunidad de mostrárselo todavía. ¿Crees que le gustará? Con ella y su maestro reclutados y llevados a donde sea que estuviera Naruto y los planes de Katsuri con el traje de enfermera, el médico principal de la Casa de los Lobos, se preguntó si Tsukuyomi tenía algo por las enfermeras, o al menos por el personal médico. Si me das el visto bueno podemos ir a averiguarlo. La mirada de Shizune era más bien inexpresiva. Katsuri, querida, ese es un intento de libertad terriblemente débil. Ya tengo a Tsunade por aquí, no te necesitamos para obtener nuestra respuesta. Si me dejas salir podemos ponerle a Tsunade el traje de enfermera. Eso fue realmente una oferta tentadora. Mordiéndose el labio inferior, Shizune se giró por unos segundos para pensar. No prometo nada, pero lo consideraré. Tal vez no era necesario que estuviera completamente recuperada, solo casi. Eso debería estar bien, ¿no? Y, si no, bueno, Shizune difícilmente podría pensar en una mejor manera de disculparse con Naruto que dejarle ver a Tsunade vestida con un uniforme robado que Shizune estaba absolutamente segura de que no sería adecuado para contener por completo los activos de su amo. En realidad, solo esperaba que pudiera quedarle bien a su amo, un atuendo como ese sería algo terrible para desperdiciar. Aunque supuso que no había nada que le impidiera encargar algunos trajes personalizados para Tsunade, y tal vez para ella misma. Y si el de Katsuri no le quedaba tan bien como esperaba, supuso que también podría conseguir uno para ella. Simplemente decía que era el uniforme oficial del equipo médico de Naruto o algo así y probablemente se saldría con la suya, pero no sin una cantidad considerable de miradas de disgusto. Estos pensamientos no eran nada apropiados cuando se trataba de su jefe, pero considerando que ya se había acostado con quien esencialmente era su madre en la cama del joven, bueno, tal vez ya habían superado eso en ese momento. Bueno, el hecho de que el joven hubiera estado allí y hubiera visto lo que ella le estaba haciendo a Tsunade, por un tiempo, de todos modos. Si recordaba correctamente, se había retirado con los demás en algún momento, pero Shizune había estado demasiado ocupada para notar cuando sucedió, definitivamente hizo que esto pareciera insignificante en comparación. Se preguntó si eso hablaba mal de ella misma y de sus acciones o del tipo de casa imperial a la que Naruto se dirigía aquí. La voz de Katsuri la sacó de sus pensamientos. Si tuviéramos más uniformes, empezó a decir, pero no terminó de decirlo antes de pasar a su siguiente pensamiento. ¿Ya lo has sacado a tu cama antes, no? Shizune parpadeó sorprendida, todavía sorprendida por la línea de pensamiento de Katsuri. ¿Qué lobo tan travieso le habían encargado que cuidara? ¿Y el suyo? Probablemente no era el tipo de respuesta profesional que debería haber ofrecido, pero el profesionalismo había sido abandonado en el segundo en que Katsuri mencionó haberle puesto a Tsunade un uniforme de enfermera.
Cualquier otra cosa más allá de eso no parecía tener importancia en ese momento. La mirada que recibió del lobo estaba llena de un respeto reverente y una buena dosis de lujuria. Probablemente fue una mala idea, pero seguro que sonaba divertida. Y, una vez más, Shizune no iba a perder la oportunidad de vestir elegante o informalmente a Tsunade. Un uniforme de enfermera era algo muy desagradable de desperdiciar. Fin del capítulo.